¿Otra vez enero? ¿O ya estamos en junio? ¿Y tú? Otra vez diciendo que este año sí es tu año. A ver, ¿cuántas veces más vas a repetir ese mantra sin darte cuenta de que lo único que cambia es el calendario, no tú? Porque seamos honestos, no estás estancado porque la vida sea injusta. Estás estancado porque llevas años perfeccionando el arte de hacer nada disfrazado de planificar. Te haces listas, ves videos de productividad, compras libretas bonitas, haces tu vision board con frases que ni tú entiendes, pero no te mueves un centímetro. Y lo peor, crees que estás haciendo algo. Esa es la trampa, esa es la droga suave de la motivación pasiva. Te pone eufórico por 5 minutos, te hace sentir parte de algo. ¡Wow! Este video cambió mi perspectiva. ¿Y luego qué? ¿Te cambió tanto que te fuiste directo a scrollear en TikTok por 3 horas? Tu celular te trata como un chiste, literalmente. Te conoce mejor que tu mamá. Sabe cuándo estás aburrido, deprimido, cansado y te sirve justo lo que te deja quieto. No lo que necesitas, lo que te adormece. ¿Y tú qué haces? Te entregas como un cachorrito esperando su dopamina diaria. ¡Bravo, campeón! Este video no es para darte palmaditas en la espalda. No estoy aquí para decirte todo va a estar bien, porque no lo va a estar. Si sigues siendo ese espectador pasivo de tu vida, tienes el potencial de construir algo épico, pero estás demasiado ocupado viendo cómo otros lo hacen mientras tú comes papas, y ni siquiera unas papas decentes. Son las papas baratas que compras en oferta porque ni eso sabes escoger bien. Déjame hacerte una pregunta incómoda. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo difícil por más de 2 semanas seguidas? No me vengas con fui al gym 2 días y me dolía todo. No, hablo de compromiso real, de tener un objetivo y aferrarte a él como si tu vida dependiera de eso. Porque adivina, depende. ¿Sabes por qué estás frustrado? Porque tu alma sabe que estás jugando en modo tutorial, que estás viendo pasar los días con la misma rutina de siempre, el mismo scroll infinito, la misma pereza mental disfrazada de cansancio existencial. ¡Ay, es que estoy quemado! No, estás desorganizado, no cansado, confundido. Te sientes vacío porque estás lleno de nada y el tiempo no espera. 2025 va a avanzar con o sin ti, y si no haces algo diferente, te va a pasar por encima como una aplanadora con audífonos puestos, sin mirarte, sin pedir permiso. Y tú, otra vez, llorando en diciembre porque no lograste nada este año. ¡Qué sorpresa! Aquí va la primera, bofetada emocional del día. No estás fallando porque el mundo está en tu contra. Estás fallando porque esperas que se adapte a ti sin moverte del sofá. Piénsalo. Cada vez que postergas, que procrastinas, que dices mañana empiezo, estás apostando a que el universo te va a tener paciencia. Y spoiler, no la tiene, lo sé, es duro. Nadie quiere escuchar que su fracaso es culpa propia. Es más fácil culpar al sistema, a tus padres, a tu jefe, a Mercurio retrógrado. Pero mientras sigas haciendo eso, eres un esclavo con wifi, un rebelde de escritorio, un revolucionario que no se levanta de la cama. Este año no va a ser diferente, porque lo digas. Va a ser diferente si tú eres diferente. Si te cansas de vivir como un espectador y decides convertirte en el protagonista. No ese protagonista motivado de película que se transforma con música épica de fondo. No. Uno de verdad. Uno que se levanta cuando no quiere. Que hace cosas aunque duelan. Que no necesita sentirse listo para actuar. ¿Te quieres sentir inspirado? No veas otro video. Haz algo. Es en la acción donde se enciende el fuego. En la incomodidad. En el esfuerzo sostenido que nadie ve. Porque la motivación es una emoción. Y las emociones cambian más que tu lista de propósitos. Así que repítelo, conmigo. No necesito estar motivado para moverme. Necesito moverme para no hundirme. Si eso te dolió, es porque era para ti. Vamos a hablar claro. Tú no estás esperando el momento perfecto. Estás esperando que la incomodidad desaparezca mágicamente. Que un día te despiertes sintiéndote listo, iluminado por un rayo divino que te diga, ahora sí, es tu momento. ¿Sabes cuándo va a llegar ese día? Nunca. Porque el cambio real no llega con inspiración. Llega con incomodidad, con fastidio, con esa voz interna que no te deja dormir tranquilo porque sabe que estás traicionando tu potencial cada maldito día. Mírate, eres joven, tienes energía, acceso a toda la información del mundo en tu mano, y aún así actúas como si te hubieran condenado a una vida de mediocridad. Es que tengo ansiedad, dices. Claro que tienes ansiedad.
Estás enterrado en una rutina sin propósito, sin dirección, sin disciplina. No estás roto, estás aburrido, estás sobreestimulado por tonterías y subestimado por ti mismo. Y antes de que me salgas con "es que no tengo tiempo", cállate. Tienes tiempo para ver series completas en una semana. Tienes tiempo para perder media hora en decidir qué pedir de comida. Tiempo hay. Lo que no tienes es orden, prioridades, autoexigencia. Te tratas como si fueras frágil, como si cualquier cambio drástico pudiera romperte. Pero la verdad es que te estás rompiendo más quedándote igual. ¿Quieres mejorar tu vida? Empieza con dejar de hablar de mejorar tu vida. Acciona. No esperes motivación, espera resistencia. Espera dolor, espera aburrimiento, espera tener ganas de rendirte, porque todo eso es parte del precio. Y si no estás dispuesto a pagar ese precio, entonces no estás listo para nada. Y ojo, no te estoy diciendo esto desde una torre de cristal. Yo también fui tú. También me tragué el cuento de la motivación, el de las mañanas milagrosas, los podcasts de gurús que te dicen que meditar 20 minutos te va a volver millonario. Spoiler, no lo hace. Lo que te vuelve millonario, fuerte, libre o simplemente menos patético es la disciplina repetida en los días en los que nadie te aplaude. Y tú solo actúas cuando alguien te mira, cuando hay validación externa, cuando puedes presumirlo, cuando es fácil. Pero en cuanto se pone difícil, en cuanto no ves resultados rápidos, te rindes como si el universo te debiera algo. Nadie te debe nada. Y si no lo entiendes, el 2025 no solo te va a pasar por encima, te va a escupir en la cara mientras lo hace. Escucha esto. No estás cansado, estás desenfocado. Y te acostumbraste tanto al caos que ahora te asusta la estructura. Lo tuyo no es falta de tiempo, es exceso de excusas. Cada día decides ser menos. Cada día que no actúas, estás eligiendo mantenerte en una versión barata de ti. Y no es por falta de talento, es por cobardía, porque te da miedo fracasar en serio. Es más cómodo fallar sin intentarlo, así puedes decir que nunca lo intentaste de verdad. Pero déjame decirte, algo duro, no intentarlo también es fracasar, solo que sin dignidad. ¿Te sientes atacado? Bien. Es porque en el fondo sabes que estás hecho para más, pero no haces ni la mitad de lo necesario. No te levantas temprano, no entrenas, no estudias, no escribes, no construyes, solo reaccionas a lo que el mundo te lanza, como si fueras un NPC emocional esperando instrucciones. El problema no es que tengas malos días. El problema es que has convertido esos malos días en un estilo de vida. Hoy no estoy inspirado. Genial. ¿Y cuándo fue la última vez que actuaste sin estarlo? Porque esa es la diferencia entre los que avanzan y los que se quedan llorando, en la línea de salida. Los que avanzan hacen las cosas sin necesidad de estar motivados. Simplemente lo hacen. Aquí va otra bofetada emocional para que no se te olvide. El éxito no te está evitando. Tú lo estás evitando porque el precio es disciplina y tú sigues pagando con excusas baratas. Tómate un momento y piensa cuántos días has desperdiciado este año. No me digas que ibas a empezar el lunes, porque ya han pasado como 30 lunes desde que dijiste eso. El tiempo no te espera. La vida no se va a detener para que tú te sientas preparado. Nadie viene a salvarte. Nadie va a darte un certificado de que ahora sí estás listo para empezar. Si sigues esperando, 2025 te va a mirar igual que el 2024, con cara de otro más que se dejó aplastar. Pero todavía puedes cambiarlo. Todavía puedes hacer que este año sea el punto de inflexión. ¿Cómo? Con acción incómoda, constante, brutal, sin romanticismo, sin esperar resultados mágicos. ¿Te arde? Perfecto. El fuego no es tu enemigo. Es el recordatorio de que estás vivo. Ok, llegamos al punto donde algunos ya se fueron, cerraron el video, dijeron, esto no es para mí. ¿Y sabes qué? Tenían razón. No es para ellos, es para ti, el que se quedó, el que, aunque se sintió golpeado, siguió escuchando, porque algo dentro de ti sabe que esta rabia que sientes es contigo, pero eso no es malo, es lo mejor que te puede pasar. Esa incomodidad que estás sintiendo ahora mismo, ese ardor interno, es tu conciencia despertando del coma. Ahora escúchame bien, si este video termina y tú no haces nada, entonces fuiste solo otro más que se sintió identificado y no hizo absolutamente nada con eso.
Y la verdad, ya estamos cansados de esa gente. Gente que ve contenido de desarrollo personal como si fuera Netflix, que lo consume como entretenimiento pero no lo aplica. ¿Sabes cómo se llama eso? Porquería motivacional. Pura dopamina, cero acción. La diferencia entre tú y el tipo que logró lo que tú sueñas no es talento. Es que él se hartó de su propia mediocridad antes que tú. Y en vez de llorar por motivación, se levantó y empezó a construir, aunque le temblaran las piernas. ¿Tú quieres cambios en tu vida? No basta con desearlos. No basta con escribir Metas 2025 en tu bullet journal con marcadores de colores. El cambio no se escribe, se ejecuta. El cambio verdadero es feo, silencioso, solitario. No tiene likes, no tiene aplausos, no tiene inspiración diaria. Es levantarte sin ganas. Es comer lo que debes y no lo que quieres. Es decirle que no a planes vacíos para decirle que sí a tu propósito. Y aquí es donde muchos fallan. Porque no están dispuestos a pagar el costo real de convertirse en alguien. Creen que se puede tener la vida soñada sin sacrificar la vida cómoda. Spoiler, no se puede. ¿Quieres libertad? Gánatela. ¿Quieres respeto? Compórtate como alguien digno, de respeto. ¿Quieres resultados? Haz las malditas acciones que generan resultados. Y repítelas, sin pausa, sin excusas. Y antes de que empieces con el rollo mental de es que no sé por dónde empezar, ya basta. Tú sabes qué tienes que hacer. Lo sabes. Solo que no quieres hacerlo porque es incómodo, porque implica disciplina, porque no vas a ver resultados en una semana. Y como buen hijo del algoritmo, si no hay gratificación inmediata, lo descartas. Escúchame. Si estás esperando resultados rápidos, entonces no estás buscando transformación. Estás buscando dopamina con otro nombre. Así que déjame ponértelo. Así, sin anestesia. Si no cambias hoy, no cambias nunca. Porque el mañana no existe para el que siempre lo posterga. Y no estoy diciendo que te conviertas en un robot ultra productivo que se despierta a las 5 a.m. y toma duchas de hielo, mientras lee a Nietzsche. Estoy diciendo que te conviertas en una versión de ti que se respeta, que no se sabotea, que no se pone excusas baratas, que no vive en piloto automático con miedo a fracasar. ¿Quieres una frase viral para grabártela? Toma esta. O te vuelves el protagonista de tu historia, o eres solo un extra en la de los demás. Así de simple. Y si eso no te asusta, entonces estás más dormido de lo que pensaba. Porque la verdad es esta. Cada día que eliges no actuar, alguien más sí lo está haciendo. Alguien con menos recursos, con menos apoyo, con más problemas que tú, pero con más hambre. Y ese alguien es quien te va a pasar por encima mientras tú sigues repitiendo que no es tu momento. ¿Sabes qué es lo que realmente separa a la gente que rompe el ciclo de la que se queda atrapada? No es suerte, es la capacidad de actuar. Incluso cuando todo en tu cabeza te grita quédate. Es tomar esa energía de la rabia, la frustración y la desesperación y convertirla en movimiento. Y si todavía no te entra, aquí va una última bofetada emocional, directo a la mandíbula. O te construyes con dolor, o te destruyes con comodidad. Sí, duele levantarte cuando estás cansado. Duele entrenar. Duele trabajar mientras otros descansan. Duele decir que no a placeres instantáneos. Pero más duele llegar al final del año, mirar atrás y darte cuenta que nada cambió, que tú no cambiaste. Y ahí sí que no hay video, ni frase motivacional, ni gurú que te salve de ese vacío. ¿Quieres dejar de sentirte perdido? Entonces, deja de esperar señales. Sé la señal. Sé el punto de ruptura, el quiebre, el hasta aquí. No esperes a que la vida te dé un golpe para reaccionar. Golpéate tú con la verdad antes que el mundo lo haga por ti. Porque el mundo no va a tener piedad. Y antes de que cierres este video y sigas con tu día como si nada, quiero que hagas una sola cosa. Decide. No te pido que cambies todo hoy. Te pido que hoy decidas que se acabó la versión pasiva de ti. La que ve pero no hace. La que sueña pero no ejecuta. La que se queja pero no cambia. La que existe pero no vive. 2025 no va a esperar. O lo dominas, o te aplasta. Así que dime, ¿vas a seguir viendo cómo pasa tu vida desde la banca? ¿O vas a levantarte aunque sea herido y tomar el maldito control de una vez? Porque si este video no te movió, tal vez nada lo hará. Y si sí te movió, entonces no me lo digas. Demuéstralo.